Producido por BSN Producciones. Realizado por José Manuel Rosario. Conducido por Francisco Arroyo. Televisión Cultural de España y a la Carta TCE. Hablemos de arte. Decía Kandinsky que el arte va más allá del tiempo y forma parte del futuro. Hola, soy Francis Arroyo y esto es Hablemos de Arte. Hoy nos visita Amador Sevilla y la primera pregunta que se le hace a todo el mundo es hablar de sí mismo. ¿Quién es Amador Sevilla? Bueno, pues Amador Sevilla es una persona creativa, como yo me considero, artista, que desde la más tierna infancia los primeros recuerdos que puedo tener son de dibujar, siempre intentando pues crear algo, ¿no?, sobre el papel y con esa creatividad con el tiempo pues la he ido canalizando a través del arte, la pintura, las artes plásticas y a partir de ahí pues es todo desarrollar, digamos, una iconografía propia, con las influencias propias desde la misma infancia también, las lecturas de juventud, y todo eso ha ido forjando, digamos, un ideario propio que me acompaña desde que tengo uso de razón. ¿El artista tiene que ser creativo, sí o sí? Tiene que ser creativo, porque yo en todo lo que son las artes, tanto la música, la literatura, cualquier medio artístico, la persona lo que hace es plasmar algo propio, de su propio interior, de su mundo interior, siente la necesidad de sacarlo fuera, expresarlo a través del medio con el que mejor se puede identificar, ya sea la literatura, por eso digo música, poesía, etc. ¿Y cuál es tu medio favorito? Pues... He de decirte que a mí sí. Cuando empecé, la primera vez que vi tu obra me sorprendió mucho, entonces explica tú un poquito. Desde el 2018 retomé más bien un poco lo que es la técnica del collage. La técnica del collage que yo la descubrí, aparte de los típicos trabajos que todos hemos hecho en la etapa escolar, el collage relacionado un poco con el diseño gráfico. El diseño gráfico, cuando yo también, paralelamente a la carrera de Bellas Artes, pues me interesaba mucho el diseño gráfico, no había ordenadores, hablamos del siglo pasado, donde todo se hacía pues con unos medios tradicionales, digamos, manuales. Entonces era mucho trabajo manual. Dentro de ese trabajo manual pues estaba lo que era el recortar, el usar adhesivo en spray, letras transferibles, no tiene nada que ver con el mundo digital, ¿no?, que ha supuesto pues un avance tremendo. Entonces, a partir de ahí, yo también, en mi etapa profesional, que he estado más de 20 años en una ingeniería, trabajando con medios digitales, yo ya estaba trabajando también con lo que era la realidad aumentada, la realidad virtual, acabé un poco saturado de esa dependencia que el trabajo digital conlleva. ¿Qué pasa? Pues que creo que poco a poco me estoy haciendo cada vez más analógico y sentí la necesidad de expresar, de crear a través de los medios más básicos que pudiera haber, y pensé enseguida en el papel, volver a retomar esa idea del poder del papel como medio artístico, como medio plástico, pero hacerlo, el collage, no como se ha usado muchas veces, ¿no?, que es como acompañando a una obra pictórica o escultórica, sino usar exclusivamente el papel como medio plástico, sustituir lo que es la pincelada por el recorte. Yo he estado trabajando siempre con los medios tradicionales, óleo, acrílico, acuarela, etc. Pero he saltado al papel porque creo que es un medio en el que yo me siento particularmente cómodo y estoy continuamente aprendiendo y disfrutando y descubriendo, ¿no?, el poder que tiene el papel de por sí, y además empleando solamente papel que va a la basura. O sea, es darle una segunda vida a papel que va a la basura. O sea,
también estamos ahora con el tema del reciclado, Sí. pues yo lo reciclo de esa manera, ¿no? Como un medio plástico. Y me autolimito, entre comillas, a usar solamente papel que ha sido ya, digamos, quitado se quita de la circulación, y le doy ese otro valor, ¿no? Sin embargo, mi sensación al ver tu obra al principio, yo hubiese jurado que era pintura. O sea, haces el collage, pero muy, muy cercano a la pintura, porque es muy detallista. Sí, porque exactamente, o sea, yo desde siempre la pintura, el dibujo, ha sido el medio que yo he empleado. Pero quería trasladar lo que es la pintura al collage y usar la técnica del papel como si fuesen pinceladas. Que dentro de mi técnica, digamos, que es figurativa, es realista, he continuado en esa línea, pero usando el papel, y los papeles se superponen como las pinceladas. O sea, tú vas poniendo papeles y vas añadiendo papeles, vas añadiendo más, y de hecho afronto las obras como si fuese una obra pictórica. O sea, que voy desde el fondo hacia adelante, voy detallando, voy con los conceptos que ya uno va adquiriendo de composición, de color, en fin, voy trabajando eso, el papel así. El autor, cualquiera que va a una exposición, pienso yo, pero por lo menos a mí me pasa, me imagino que a muchos sean profesionales o no, cuando vas a una exposición, al ver la obra refleja la personalidad del autor. Al ver tu obra, a mí me da sensación, digo, este autor es obsesivamente milimétrico. ¿Qué tiene tu obra de ti? Pues yo diría que efectivamente ese nivel de llegar al detalle, ¿no? de ir profundizando, de ir avanzando, eso también lo llevo desde pequeño. O sea, el terminar el dibujo, el llegar hasta el límite, ¿no? A veces cuesta trabajo el frenar y decir, aquí termina la obra. Creo que a todos los artistas tenemos que tener muy claro hasta dónde podemos llegar, porque si no nos metemos de tal manera en la obra que dices, de aquí no salgo. O sea, es que estás ahí, y a veces las obras tienes que dejarlas respirar, que pase un tiempo, si la quieres volver a retomar, o la paras ahí y sigues adelante. Entonces, bueno, por una parte, a mí me gusta mucho el trabajar y trabajar la obra, ¿no? Es que me meto de tal forma en la obra que a veces me cuesta trabajo salir de ella. Estás tan metido que cuesta salir de ella, y hace falta un esfuerzo de decir, no, hasta aquí esto he llegado y vamos a seguir con otra historia. Hasta ahora, claro, es una cosa que no he preguntado a nadie de los que han pasado por aquí, que resulta los formatos. ¿Alguna preferencia en formato? ¿Un formato te resulta más fácil que otro? Dime la relación que tienes con el formato a trabajar. La verdad es que no tengo, digamos, un límite en el formato. O sea, que me gusta tanto el formato reducido como ahora ya esto, por ejemplo, lo próximo que tengo pensado es ya obras de mayor formato, ¿no? De mayor porte. Pero la verdad es que cualquier formato, yo también en el tema del reciclado veo una tabla y es que digo, aquí voy a hacer algo. Veo un cartón grande y digo, aquí también va a salir algo. O sea que aprovecho cualquier medio que ¿Y el tamaño importa en el arte? Yo creo que no. Lo que interesa, yo creo que es lo que transmite la obra y la calidad. De la obra. Pero sobre todo, exactamente, es que el autor crea la obra, que sale de uno. Cuanta menos explicación requiera la obra, yo creo que ahí está el valor, porque la obra luego, el círculo se cierra cuando el espectador conecta con esa obra. Y no tiene por qué coincidir, ni tiene por qué sentir la necesidad de pedirle al artista, oye, ¿me puedes explicar esta obra qué significa? Bueno, podría ser interesante en algún momento pues ver un poco la motivación del artista. Pero a mí me parece que lo interesante es cuando una persona ajena a ti, desconocida, ve una obra, conecta de tal forma que ese círculo se cierra y esa otra persona dota a la obra de un fondo, un trasfondo que no tiene por qué coincidir con el tuyo, pero para él es importante porque ha conectado de alguna manera con algo, una experiencia, algo interior.
Y yo creo que ahí es donde está el valor, ¿no? de ese círculo, ¿no? Que se cierra. Y post-pandemia ha habido, como todos sabemos, esa locura por el disfrute, por se acaba el mundo, por la vida, ¿no? ¿Consideras que después de la pandemia se ha minusvalorado el arte? ¿Que el arte ya la gente se dedica solo al disfrute y no, perdón por la palabra, al objeto? Al objeto en general, ¿no? Yo creo que incluso desde antes de la pandemia. Por la crisis. Desde antes de la pandemia. O sea, yo que hice también, porque me gusta mucho lo que es toda la parte educativa, ¿no? En el terreno educativo, yo realicé el CAP también porque me interesaba lo que es el mundo de la didáctica, ¿no? Al alumnado, ¿no? Y yo, con mis hijos, puedo ir viendo cómo progresivamente el arte se va apartando del currículo de la educación, va perdiendo valor y va ganando peso lo que son las tecnologías, la digitalización. Y la digitalización, pero sobre todo se minusvalora el arte, se reduce progresivamente el número de horas lectivas de arte. El profesor de matemáticas, si tiene una hora libre, le da de arte a alguien. En fin, veo que se ha ido perdiendo progresivamente ese interés, ¿no? Por transmitir, y yo creo que al final lo que se interesa es, ¿cómo diría?, el espíritu crítico, sí, apagarlo, adormecerlo. Sí, mecanizar la sociedad. Mecanizarlo, exactamente. Tú aquí funcionas en esto, pero el cortar, digamos, esas alas que muchas personas tienen, que les gustaría poder hacer. Yo me he encontrado con alumnos que dicen, es que me hubiese gustado pintar, pero no pude porque tenía que trabajar en mis tiempos, o yo siempre he querido hacer, siempre he querido, y claro, lo veo y desgraciadamente, y lo veo y lo constato, hablando con profesores y hablando con mis hijos también, digo, esto es que ha desaparecido, o sea, que de arte. Y entonces, ante esas expectativas, ¿cómo es el futuro del arte y del artista? Pues yo creo que, como ha sido, yo pienso también que a lo largo de los siglos siempre ha sido, o sea, los artistas que se conocen son unos cuantos, efectivamente, pero ¿cuántos contemporáneos de grandes artistas habría trabajando en las facultades? Habría, o como eran muchos, ¿no?, que eran, digamos, alumnos o dentro de un gran pintor, tenía a lo mejor una batería de gente, ¿no?, sí, que pintaban. Que ahora, es que pienso yo, perdona, que se visualiza más, me decía alguien, es que ahora hay tantísimos músicos y tantísimos artistas, y yo le decía, yo creo que no, yo creo que siempre ha habido lo mismo, lo que pasa es que ahora lo ves inmediatamente en redes, claro. Las redes te hacen llegar todo, ¿no? Exacto, sí, la difusión que hay ahora, o sea, ahora es una avalancha de cosas, pero ves el interés de la gente por expresarlo, cantar. Cuánta gente, y hay muchos programas que promueven, aquí canta todo el mundo, o sea, aquí canta todo el mundo, o el deporte, ¿no? Cuando digamos, se abren las puertas, ¿no?, para que las personas que tienen un interés, hay quien se enfunda ahí en un maillot, se coge su bicicleta y se pone por ahí como si fuese a hacer el Tour de Francia, ¿no? Se ha abierto y hay interés, pero en el mundo, quien maneja el cotarro, como quien dice, yo no veo que haya un interés. Y de hecho, cuando sale alguna noticia artística en los medios, suele ser porque es alguna patochada. O sea, como pasa cuando llega Arco o llega alguna cosa de esta. Digo, ¿esto es todo lo que hay? O sea, te dan una idea como que es ridícula, ¿no? O sea, la anécdota. Se busca la anécdota frente al trabajo y a muchísimos artistas, ¿no?, que tienen mucho trabajo detrás, que tienen un estilo, tienen algo que puede ser muy interesante, y no se fomenta eso, ¿no?, ese interés por ir a los museos, no se fomenta el interés por ir a visitar exposiciones. Yo eso lo veo y me causa bastante pena, ¿no?, digamos, el que no se vea ese fomento, ¿no?, de la cultura, ¿no?, artística, a todos los niveles. Digo, ir a un concierto, ir a una exposición, a un museo, es que no. Como pilar de desarrollo social, lógicamente.
Todos los artistas tenemos nuestras manías, tenemos obras buenas y obras malas. Yo eso siempre lo he discutido mucho, porque hay gente que decía, no, es que yo todo lo que hago, digo no, eso es falso, me digan lo que quieran. Yo con mi obra mala la suelo destruir y la tiro. A veces, he cogido a lo mejor 30 obras y la he cerrado y la he tirado. ¿Tú qué haces si tienes obras malas? ¿O las guardas? Sí, no, yo también lo que hago es que reutilizo, digo, esto tuvo su momento para mí ya ha perdido su sentido, pero es un magnífico soporte para hacer algo nuevo. Entonces, todos son posibilidades. Es bueno reconocer que uno también tiene obras malas. Pues claro, por supuesto. Yo siempre yo digo, sí, son de estas cosas que a mí me gusta mucho el reconocer, no que me guste, sino que siempre estoy reconociendo, que siempre estoy aprendiendo. Hasta de los alumnos también que vienen, oye, me enseñan cosas y veo puntos de vista que no lo había enfocado de una determinada manera, ¿no? Me lo hacen ver. Oye, pues continuamente estás aprendiendo. Y de hecho, ese es uno de los grandes disfrutes, yo creo, de los artistas. Que tú, esa ilusión, yo por lo menos la mantengo. Desde que tenía 20 años sigo con la misma ilusión de descubrir lo que en un momento determinado puede salir de tus manos, ¿no? Dices, ostras, qué interesante. Y también ver el progreso en alumnos y en otros artistas. Y, oye, me encanta, fascinarte por lo que crean otros compañeros, ¿no? Y que además te puede servir incluso de inspiración. O que tu obra pueda servir de inspiración para otros también, o sugerir. O sea, son de estas cosas que siempre estás en continuo aprendizaje. Yo siempre me veo aprendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tienes ahí un bagaje de obras que dice esto, o hago una falla, hago un homenaje aquí a las fallas valencianas y le meto fuego, o lo puedo reutilizar. Entonces yo soy mucho de reutilizar, reinventar, reciclar, y lo hago sin ningún problema. De hecho me dicen, ¿pero qué hiciste con ese cuadro? Que me gustaba. Y digo, sí, te gustaba, pero ahí estaba eso es lo que dije yo a una persona. Digo, te gustaba a ti, no a mí. Y lo importante es que me guste. Claro, pero no te llegó a gustar tanto como para decirte la compro, ¿no? Sí. Entonces, oye, tuvo su momento, y todo, además que todo en la vida, digamos, todo tiene un tiempo. Terminó su tiempo y ahora se reinventa. Y yo creo que estamos así, o sea que vamos avanzando. Como te quedes estancado, pues ¿Cuál es el sueño artístico de Amador Sevilla? Pues el sueño básicamente es poder llegar a vivir del arte que desarrolla. O sea, mi sueño es seguir disfrutando con lo que hago. Y ¿Actualmente se puede vivir del arte? No. Porque yo oigo muchas voces y dice... No, esos son pocos los elegidos, como se dice, ¿no? Estos son como la película que hay de elegidos para la gloria, ¿no? Pues hay unos cuantos que son elegidos para la gloria porque las circunstancias suyas les ha permitido, ¿no?, acceder a mercados y a conocimientos y a personas que han podido impulsar su trabajo. Pero yo soy fiel a mi línea, me gusta lo que hago, disfruto, y me considero una persona afortunada por el hecho de poder disfrutar con ese trabajo que hago, aunque ahora mismo no me permite vivir de ello. Pero todo esto, y a raíz del collage y de el dar clases y demás, me ha hecho, por ejemplo, hasta hace poco, el descubrir también el poder terapéutico del arte. Entonces estoy ahora trabajando un poco en documentarme sobre esto que se habla de la arteterapia. Que con el collage se usa mucho. Que con el collage, exactamente, se usa. Yo no lo conocía, pero lo he descubierto a raíz de la experiencia con alumnos que han venido y dicen, mira, yo no sé pintar, no sé dibujar. Y digo, bueno, aquí podemos aprender, pero es que yo quiero quitarme la tensión que tengo y tal, y dibujar siempre me ha gustado. Oye, pues te pones a dibujar. Han probado el collage y se han enganchado de una forma tremenda, porque además es una técnica, como yo digo, no requiere ni grandes medios de despliegue de nada. O sea, cualquiera puede tener 2 o 3 revistas en su casa que van a acabar en la basura y puedes crear algo. A diferencia, como yo digo, de, por ejemplo, el hacer un puzzle es pasatiempo. Un pasatiempo que es como un jarrón roto que lo reconstruyes. Es una foto rota que te entretienes en volver a recoger los pedacitos.
tú puedes también con esos pedacitos crear algo tuyo propio. Y es muy interesante los resultados que salen cuando hay personas que me dicen, es que no sé qué hacer. Y digo, coge una revista y empieza a pasar páginas. Enseguida hay algo interior de esa persona que descubre algo, quiere hacer esto. Pero luego la idea va mutando, porque ahora ve otra cosa en la página y, oye, y es como una radiografía interior de esa persona que la ha plasmado ¿con qué? Con cola, sobre una superficie que puede ser un cartón o una madera, y con revistas que iban a la basura. Entonces es fascinante el resultado. Viendo además lo que producen las personas, el bienestar ese, dice, es que me ha encantado. Dice, el otro día estaba yo en mi casa con los papeles y viene mi marido y me dice, ¿otra vez estás con los papelitos? O sea, porque es que te lo llevas a tu casa. No es algo que requiera un espacio especial ni nada. Que posiblemente terminaría el marido con los papelitos también. Pero... enganchado también, claro, yo lo digo. Claro. O sea que... Si te llegase tu vecina con su hijo de 16 años y te dijese, mira, dile algo al niño que quiere ser artista. Pues mira, yo le diría que en principio, ¿qué es lo que le motiva? ¿Qué es lo que le gusta? Porque en el arte, y yo he tenido la oportunidad en algún colegio de hablar sobre el tema los campos son muy grandes. O sea, el arte no es solo pintar cuadros o hacer esculturas. Oye, es que en el mundo del arte, el diseño, el mundo del diseño, yo que tuve esa experiencia de 20 años en una ingeniería, me decían, ¿pero qué hace un licenciado de Bellas Artes en una ingeniería? Yo, pues muchísimas cosas, porque si tienes, como fue en mi caso, la suerte de estar en contacto con una persona, con un ingeniero que tenía un interés en dotar a sus obras de ingeniería de una componente creativa, artística, paisajística, y contó conmigo, pues pudimos hacer obras muy interesantes. Eso lo hemos comentado en diversas ocasiones, que hay mucho, en fin, que dice que por qué tiene otro trabajo, porque si quiere el que no es artista el que tiene otro trabajo, y claro, es tan fácilmente rebatible como decir, bueno, si tengo otras capacidades y quiero desarrollarlas, ¿por qué no? Claro. Que ahí está el asunto. Para empezar, es que lo bueno de todo esto es que no somos unos iguales a otros, que cada persona es un mundo. Que las circunstancias de cada uno son... ¿De dónde viene tu inspiración? La inspiración, si es que viene, ¿Sí? o simplemente se hace mecánico. No. Por una parte, yo tuve la suerte de que mi padre, como aficionado al arte, él no pudo estudiar Bellas Artes, que hubiera sido uno de sus sueños. Él hizo sus cursos online, sus cursos a distancia, con fascículos Parramón, los cursos que había de Parramón, y él se fue formando por su propia cuenta y visitando los museos y demás. Y yo, como desde pequeño pues ya demostraba que me gustaba mucho el dibujar, mi padre me llevaba siempre a exposiciones, a museos. Yo tengo muchos recuerdos de ir a esas visitas, ¿no? Y mi padre particularmente le interesa la pintura del siglo XIX, la pintura figurativa española, el arte español. Entonces recuerdo las visitas al Casón del Buen Retiro en Madrid y exposiciones, bueno, sobre todo de arte figurativo, realista y de pintores del siglo XIX y demás. Y entonces, pues bueno, a partir de ahí, todo ese detallismo, esa pintura muy detallada, muy terminada, eso por una parte. Y por otro lado, las lecturas mías de juventud, porque mi otra pasión siempre ha sido también leer. ¿Qué pasa? Pues que yo tengo, por ejemplo, pues Julio Verne como un referente. Yo con 15 años me leía todas las obras de Julio Verne, me iba a la biblioteca y sacaba toda la obra de Julio Verne. Entonces, ese mundo de fantasía que te hacía viajar a sitios increíbles. Es como muy onírica tu obra, ahora que lo dices. Claro, entonces ese espíritu de viaje, de aventura, para mí me abrió el campo de la imaginación. Aparte que, bueno, afortunado de haber estado en los 80 viendo películas como Blade Runner, Star Wars, todas estas películas de fantasía, de ciencia ficción, todo eso te estalla en la cabeza, ¿no? Y claro, tú creas tu propia amalgama mental que lo que terminas es derivando a ese espíritu de viaje, de aventura,
sin ningún tipo de pretensión por mi parte reivindicativa de nada, sino por puro disfrute y gusto, pues oye, en el estudio del color, del cielo, de la perspectiva, de todo esto, que acompaña a esas obras que son creativas, que salen de la imaginación, pura y dura. O sea, siempre tienes referentes, ¿no? Pero mi referente en la literatura diría que es Julio Verne, ¿no? Por supuesto, además se denota en tu obra. Para terminar, y como queremos subir la audiencia del programa, vamos a polemizar. 2 preguntas. Sí. La primera, ¿sirven para algo las ferias de arte? Las ferias de arte, bueno, tal como están ahora mismo también organizadas, yo creo que no sirven de mucho. Yo creo que las ferias de arte es más bien un negocio para que el organizador se lucre a través de los artistas, y no veo tampoco especialmente mucho interés por parte de la... No puedo hablar por todas las ferias, pero en las que he podido participar hay de todo, como en la viña, o sea, pero mi experiencia es esa, ¿no? Como pasa también con las exposiciones, ¿no? Que muchas exposiciones dice, bueno, no interesa. La figura del galerista creo que prácticamente está en vías de extinción, ¿sabes? Yo diría que está en vías de extinción. Y por último, ¿a qué le darías una patada en el mundo del arte? Una patada a todos los responsables de cultura actuales y demás que no tienen ni idea ni interés en defender la cultura, en defender el patrimonio y el fomentar en la juventud. Sí, es curioso, perdona que te corte, porque muchos responsables de cultura no son de la cultura, claro, a nivel político. Eso nos choca mucho a los artistas, a la gente de la cultura, cuando llegas a hablar con un concejal, un diputado, lo que sea, y te dicen que vienen del mundo de la agricultura o vienen del mundo de... Y te quedas así como diciendo, ¿esto qué es? ¿No? Pues porque son funcionarios. Con todos mis respetos, pero hoy estoy aquí y mañana estoy en agricultura y pesca, y dentro de esto estoy en servicios sociales de no cualquier historia. No hay compromiso, no hay, pero pasa en medicina, es un médico el que es sí, en todo, en fin, en esta sociedad. Pero en la patada a ese... Sí, totalmente, o sea, es que no... Pues la mandamos directa a los dos. Sí, ¿no? Unimos fuerza y le damos fuerte. Bueno, pues ha sido un placer, por supuestísimo, tenerte aquí. El placer es mío, Francis. Y nos emplazamos al siguiente episodio, al siguiente entrevista de Hablemos de Arte.